Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué hermoso y maravilloso día poder en este momento dirigirme a esta hermosa generación de fuego, pueblo maravilloso, pueblo bendito del Señor, pueblo con marca y señal divina. Momentos especiales son las ventanas en el tiempo que Dios abre para poder conectarnos al espíritu de su palabra y a la revelación del momento. Dios es Dios que manifiesta los pensamientos de su presente eterno. Y esos pensamientos del presente eterno de Dios que llevan implícito la voluntad de Dios para nuestros tiempos. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy agudizados, diríamos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales a cada palabra, a cada cosa que Dios habla, porque es determinante. La determinación de la vivencia de estos días está conectada, diríamos, de una manera especial en cada palabra. Cada palabra de Dios es un pan para vivir. Cada palabra de Dios es una herramienta útil para luchar. Cada palabra de Dios es la lámpara en nuestro caminar. Cada palabra bendita del Señor es la idea de Dios revelada para usted prosperar. Cada palabra de Dios es la medicina oportuna para su sanidad en su cuerpo, en su alma. Cada palabra de Dios es el consejo útil, la sabiduría revelada de Dios para decisiones precisas, exactas. Por eso se nos hace imperativo, diría yo, estar muy atentos. Por eso dice la Escritura que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Somos llamados a escuchar la voz de Dios con atención, ávidos de que esa voz sea en nuestras vidas como una naturaleza auditiva, que esa voz de Dios sea en nuestra vida como el espíritu que manifiesta y revela los pensamientos de Dios. Que esa voz sea el presente, hay poder de Dios, el presente de la voluntad de Dios para un momento específico. Dios no da palabras no da palabras al azar, o no da palabras solo para informar. Dios da palabra para cumplir propósito. Cada vida que tiene propósito, en la cual Dios tiene planes, hay una palabra para él. Por eso no todo el mundo puede oír la voz de Dios. No todo el mundo puede estar conectado al espíritu de las palabras de Dios. Por eso dice la Escritura, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Significa que la palabra es para los que tienen el oído. Y no todo el mundo tiene el oído afinado para oír la palabra. Pídele a Dios que te dé el oído afinado, el oído propicio, el oído oportuno para oír la palabra de Dios, a oírla con atención y oírla con la disposición de que se transforme en tu vida como una naturaleza de vida. Porque cuando la palabra se convierte en nosotros como una naturaleza de vida, ella se transforma en nuestra lámpara continua. Cada vez donde tú ves oscuridad, como andas en el espíritu de la palabra, allí hay luz. La palabra, cada vez que tú ves situaciones adversas y complicadas, cuando la palabra es una naturaleza en nosotros, se convierte ella en una herramienta poderosa, en un arma poderosa y letal contra el enemigo y contra toda circunstancia. Por eso nunca se aparte de tu boca nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son las palabras de Josué capítulo 1, verso 5 en adelante. Por eso
el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Ese es el desafío, oír las palabras, porque tú eres fuerte cuando tienes palabra. Tú eres invencible cuando tienes palabra, porque la palabra, y esto es tan poderoso, la palabra se transforma en la naturaleza de ella se manifiesta en ti. Cuando tú tienes la naturaleza de la palabra, entonces el poder, y esto es poderoso, y el poder de la misma comienza a revelarse en tu vida. Es tu motor conductor, es tu guía, es tu dirección, es tu fuerza. Cuando tú andas, cuando la palabra se vuelve una naturaleza dentro de ti, tus pensamientos, y esto es tremendo, tus pensamientos están más allá del presente de los pensamientos de los demonios. Estás adelantado en tus pensamientos. Estás mucho más adelante de tus enemigos. Porque la palabra de Dios, y esto es poderosísimo, vive en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios son tiempos dentro del ámbito de su voluntad, que son un misterio. Y Él se los revela a quien quiere revelárselos. Entonces, iglesia amada, necesitamos andar, amar, vivir en el espíritu poderoso de la palabra de Dios. Esa palabra que es vida, esa palabra que es transformación, esa palabra que es poder. Toda esta introducción tengo que decírtela para gestar en tu vida hambre por la palabra. Si hay algo que nunca debe faltar en nuestro corazón y en la mente de nuestro espíritu y en nuestro diario vivir, es la palabra de Dios. Porque aunque tú no tengas pan físico en tu mesa, pero si tienes una palabra, tendrás pan físico en tu mesa y mucho más. Tener uno pan físico y no tener palabra es vivir para un día, pero tener la palabra de Dios es vivir para todos los días, porque la palabra de Dios es la provisión constante. Hay poder de Dios, la provisión constante de Dios en nuestra vida. Todos los que cargan una palabra de Dios cargan el presupuesto para sus días. Todos los que cargan una palabra de Dios en su vida cargan con la promesa de Dios. Hoy esto es poderoso. Cargan con el compromiso de Dios. Dios está comprometido donde está su palabra. Dios se manifiesta donde está su palabra. Y esto es tremendo. Pueden haber dones y Dios no estar allí. Pueden haber manifestaciones y Dios no estar allí. Pero donde hay una palabra revelada, es inevitable que Dios esté. Es inevitable. No se puede evitar. Es inevitable desconocer que Dios está. Donde Dios está y está su palabra, está su poder. Y donde está su poder, está todo. Todo. El poder de Dios es todo. Todo en Dios. Todo cabe en el poder de Dios. Hay cosas que no caben en tu mente. Hay cosas que no caben en mi mente. Hay cosas que no caben en el mundo. Hay cosas que no caben en la capacidad de la mente humana, pero en Dios todo cabe. Porque en Él, esto es en Cristo el Señor, fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, tronos, principados,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es tremendo. Y en esa dimensión está la iglesia. La iglesia está en la dimensión del modelo de Cristo. El modelo de Cristo no fue otra cosa que la manifestación, y esto es para adultos, la manifestación divina en la naturaleza de Cristo refleja y manifiesta el modelo de la iglesia. La iglesia está diseñada para vivir como Cristo vivió. La iglesia está diseñada para hacer lo que Cristo hizo. Porque aquí Él nos autorizó diciendo, mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. Juan 14, 12. Entonces la iglesia tiene que vivir en ese modelo. En el modelo de la naturaleza de Cristo. Es hacia allá que tenemos que apuntar, es hacia allá que tenemos que ir. Cada día tenemos que parecernos más a Él, no parecernos al esquema de una organización, no tanto parecernos al esquema de un modelo eclesial. No, tenemos que parecernos cada día más a Cristo, al modelo que Cristo nos presenta a través de su palabra bendita y santa. Al modelo del Espíritu, al modelo del Espíritu Santo, al modelo del Espíritu de la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso hoy quiero compartirles un tema que he titulado Descansa en medio de la tormenta. Descansar. Aprende a descansar en medio de la tormenta. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 4, el verso 37 y 38 de la siguiente manera. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento especial, que tu palabra corra en esta hora y sea poderosamente glorificada. Que nuestros entendimientos sean iluminados al espíritu conectivo de la palabra en esta hora. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hay algunas particularidades en este pasaje que es muy bien conocido. Lo conocemos como Jesús calma la tormenta. Y siempre que hablamos de tormenta, nos trasladamos a pensar en algo, en cosas fuertes. Le podemos utilizar varios calificativos: fuertes, terribles, tétricas, horrorosas, malas, etcétera, etcétera. Pero hay una particularidad, y en esta introducción quiero a lo menos destacar 5 cosas. Número 1 es que en medio de esa tormenta tan tremenda, después de un día tan agitado y tan tremendo que Jesús había tenido, entra en una de las barcas de los discípulos y tratan de pasar al otro lado. Estaban sobre el lago de Genesaret, y en medio de este lago se levanta una tempestad tan fuerte. Pero note una particularidad, y era que los discípulos entran en medio de esa tormenta tan tremenda y cruel. Porque mire lo que dice la Escritura: pero se levantó. Pero se levantó. Parece una cosa súbita. Algo así en cualquier momento. Jesús iba allí. Y a pesar de que Jesús iba con ellos, se levantó una tormenta.
gran tormenta. El conocimiento de lo que son los ámbitos de la vida cristiana es lo que te da madurez. La madurez espiritual es la acumulación de hechos vividos. Por eso cuando uno vive hechos en la vida y los vive en la dimensión del espíritu, los hechos de la vida te dan enseñanza, te dan lecciones. Pero cuando tú lo vives en la dimensión del espíritu, no solo te dan lecciones, sino que aprendes. Porque tú puedes recibir lecciones y no aprender, como le pasa a mucha gente. Hay gente constantemente repitiendo procesos porque viven un hecho y viven otro y reciben lecciones, pero nunca aprenden nada de lo vivido. Entonces nunca llegan a desarrollar en su vida la señal de la madurez. Y cuando uno no desarrolla madurez, va a vivir siempre como un niño torpe, como alguien que tropieza constantemente, como alguien que no encuentra salida. Siempre va a vivir frente a puertas cerradas y frente a constante sacrificio para que una puerta se abra. Pero cuando uno vive en esa dimensión poderosa del espíritu y aprende, cuando uno aprende, entonces nos damos cuenta que en ese aprendizaje constante de la vida somos instruidos, formados, estructurados. Y en la estructuración y en la formación está la preparación, y en esa preparación está la capacidad de la habilidad para poder vivir y para poder enfrentar cualquier cosa en la vida. Y eso nos da seguridad al caminar. Significa que dentro del contexto de la vida, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Pero la gran ventaja es que a pesar de que súbitamente se levantó una tormenta, ¿no le ha pasado que de un momento a otro, después de un tiempo de calma, súbitamente se levantó una tormenta que usted no sabe cómo ni de dónde vino? Pero Jesús iba ahí con ellos. Esa compañía constante, el testimonio eterno y puro de una fidelidad que nunca falla, porque cualquier cosa en la vida puede fallar, pero Dios nunca falla. No falla en su fidelidad, mucho menos en su poder. De eso usted tiene que estar plenamente convencido. No te sorprendas cuando de manera súbita aparezcan las tempestades. No te sientas extrañado, como el apóstol Pablo dice, no os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si cosa extraña os aconteciese. Cuando uno es inmaduro, todo le sorprende. Cuando uno es inmaduro, cualquier tempestad en cualquier tiempo, porque hay tempestades que están previstas. Hay tempestades que llegan de manera sorpresiva, súbita. Hay tempestades que están diagnosticadas, que uno sabe que después de todo lo que se ha hecho, lo más seguro es que venga una tempestad. Pero cualquiera que sea la naturaleza de origen de la misma, ¿qué importa? Si estamos preparados, si hay madurez en nuestro espíritu, ¿qué importa? Alabado sea el nombre del Señor. No importa en qué tiempos, si prevista o imprevistamente las tempestades aparecen. Todo hombre maduro está preparado para cualquier cosa. En Cristo Jesús. Y la Biblia dice que se levantó una gran tempestad. Y Jesús había una particularidad, y era que en medio
de esa tempestad tan fuerte, una cosa casi, diríamos, ciclónica, casi categoría de un huracán tan fuerte, que humanamente las fuerzas no eran posible enfrentarlo, humanamente. Pero Jesús estaba dando un ejemplo Jesús estaba dando un ejemplo impresionante en medio de esta situación. Y es que su naturaleza estaba diseñada, primero estaba demostrando que nuestra naturaleza en Él estamos diseñados para descansar cuando hay tormentas. Pero en Él. Y lo primero es que en medio de esta situación tan adversa, lo primero es que los discípulos comienzan a gritar. Y aquí preste atención, porque hay 5 cosas que quiero destacar antes de entrar en el mensaje, en el desarrollo del mensaje. La primera es el grito de los apóstoles. Diríamos que sus oraciones eran demasiadamente alto, gritaban: Jesús, Señor, ten cuidado de nosotros, no te da cuidado de que vamos a perecer. Oraciones a alto nivel. Pero número 2, había una cosa tan tremenda, y era que su oración era inferior a su fe. Ellos gritaban, pero tenían una fe tan diminuta, una fe que no aparecía ni siquiera en la medida de un grano de mostaza. Porque si hubiera estado en la medida de un grano de mostaza, un milagro hubiera aparecido. Ese es el problema cuando no entendemos el balance. La ley del balance espiritual. La ley del balance. Hay gente que ora demasiado, pero no tiene la fe. Cuando tú oras demasiado, clamas a Dios demasiado, pero no tienes fe, entonces tu oración carece de poder. Porque el acceso de nuestra oración efectiva es el poder acompañante de la fe. Si tú tienes oración, pero no tienes fe, no hay manifestación de poder, ni hay respuestas. Ellos clamaban demasiado, pero tenían una fe muy pequeña, casi inexistente. Note bien que cuando el Señor despierta del sueño, lo primero que hace es reprender la naturaleza de una fe inexistente en ellos, hombres de poca fe. El problema en este asunto no es la tempestad. El mayor peligro que ellos tenían no era la tempestad, era su fe. Y el mayor peligro que tú tienes no es el problema que estás enfrentando, sino tu fe. El mayor peligro que hay no es el enemigo que está atacándote y está presionándote. El mayor peligro es tu fe, que pierdas tu fe. Porque el problema no era la tempestad, porque cuando hay fe, hay poder para amainar cualquier tempestad. Cuando hay fe, hay poder para apagar los dardos de fuego del enemigo. Cuando hay fe, hay el poder para estar firme frente a cualquier cosa. Asegúrate de permitir que la palabra de Dios en tu vida genere un estado de fe constante. Nunca olvides que los peligros que te acechan no son tan peligrosos
como la incredulidad. La incredulidad es el peligro más grande en el cristiano y en cualquier ser humano. Porque cuando la incredulidad llega, significa que no hay fuerzas. Cuando la incredulidad llega, significa que no hay esperanza. Cuando la incredulidad llega, significa que no hay posibilidad. Cuando la incredulidad llega, significa que todo está perdido. Asegúrate de desarrollar en tu vida la parte simétrica. Así como obras tanto, créele también al Señor, y entonces habrá una combinación de poder que hará posible que cualquier tempestad y cualquier ataque del enemigo se detenga. El peligro que Pedro tenía no era la tempestad, ni es la tentación. Y escucha, esto es tremendo. Dios no va a quitar de tu vida los periodos de tentación, de prueba. Dios no va a impedir en tu vida los periodos de tentación. Dios no va a estorbar dentro de tu vida los procesos que tienes que vivir. Son normales en el desarrollo de la estación de esta vida. Son normales. Y cuando hablo de que son normales, significa que van a estar allí, se quitan, pero luego vienen, porque son los que nos ayudan a ir desarrollando madurez y a ir construyendo carácter. Son los que nos ayudan a ir probando la medida de nuestra fe, como Pablo le dice a los corintios: probaos si estáis en la fe. Por eso es tan importante madurar. Hay gente que grita mucho en oración, pero que no le creen al Señor, ni siquiera para sanar un dolor de cabeza. No le creen al Señor absolutamente para nada. Si así como gritas en oración y así como lloras en oración, que también tu fe tenga voz. Que también, así como se ven las lágrimas en tu oración, que también se vea el testimonio de tu fe a través de la confesión de tus palabras. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Hay una gloria aquí impresionante. Porque estamos aprendiendo a descansar en medio de las tormentas, en medio de las adversidades, en medio de los momentos difíciles. La tercera cosa es que Jesús dormía para enseñarnos que somos humanos. Y aunque estamos en un ámbito sobrenatural, somos humanos. Y eso hace que las situaciones a veces vengan una y otra vez, pero ninguna prueba, tentación o tribulación, mientras tú estás consciente de lo que es tu vida, de lo que eres en Cristo Jesús, ninguna de ellas tiene el valor ni la fuerza, mucho menos el poder para destruirte. Porque aunque tú no creas, no son tan peligrosas como a veces parece verlas. Hay momentos donde usted dice: no voy a poder salir de esta. Esto es tan complicado, tan difícil. Esto está bien complicado. Lo complicado, lo difícil, es un lenguaje que no existe
en el ámbito de lo posible de Dios. Y es ahí donde yo vivo, en el ámbito de lo posible de Dios. Mi preocupación es que yo aprenda a descansar en el Señor. ¿Y sabe por qué Jesús dormía en medio de un ambiente que no era propicio a dormir? Número 4, porque tenía una seguridad absoluta en el Padre. Una seguridad única, absoluta en su Padre. Sabía que su Padre lo cuidaría. Sabía que él estaba ligado a un propósito y que las circunstancias de su mundo nunca eran superior al propósito del tiempo, y esto es poderoso, al propósito del tiempo que él estaba viviendo. Lo que determina el final no son las circunstancias, lo que determina el final, y esto quiero que lo entiendas muy bien, es el propósito de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú aprendes a saber que el Padre está en ti, tú descansas. En medio de las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque son normales. Un creyente que quiere eximirse de vivir en las tormentas está fuera de la realidad de su mundo procesal. Pero un cristiano que esté en el mundo del crecimiento y del progreso y en camino a grandes cosas, te vas a encontrar con estos avatares, porque es normal dentro del trayecto del caminar hacia tu próxima meta, hacia tu próximo lugar, hacia tu próximo nivel, hacia tu próxima dimensión. Es normal encontrarse con ella, pero también es normal descansar porque tienes la seguridad de que tu Padre te cuida. ¿Y cómo hago, apóstol, para tener esa seguridad de que mi Padre me cuida? Pues muy sencillo. Lo que tú necesitas es identificarte como hijo, identificar a Dios como tu Padre, no como un sencillo proveedor. Porque cuando tú identificas a Dios como un proveedor, uno de los lazos que se rompen dentro de esa relación es eso. Porque comenzamos a pensar y a opinar y a decir cómo puede ser posible que me esté pasando eso a mí. ¿Cómo puede ser posible? Pero cuando estamos conectados plenamente en esa identidad como hijo y en ese conocimiento revelado como padre, sabemos que Dios me va a cuidar siempre y va a cuidar los míos. Estoy conectado a la provisión del cuidado de Dios para mis días y los días de mi generación. Mis días y los días de mis días están conectados y determinados y protegidos en el Señor, mi Dios, mi Padre, en quien yo creo. Mis pasos ya han sido conocidos por mi Padre y mi próximo día ya lo conoce mi papá. Es tiempo de aprender a descansar en medio de la tormenta. Porque en medio de las tormentas se puede, en estos tiempos que son tan turbulentos y tan terribles, tenemos que aprender a descansar en medio de la tormenta. Que cuando gritamos fuerte en la oración, elevemos el espíritu de la fe por la palabra, seguros en Dios. Y entonces entremos en el ámbito
de descansar en una palabra que Dios me dijo. Allí está el lugar para descansar. Una palabra de Dios me dijo que en esta nave no iba a naufragar. Una palabra de Dios me dijo que de esta enfermedad me voy a sanar. Una palabra de Dios me dijo que el milagro de provisión está en camino. Una palabra de Dios me dijo que me levantaré de esta otra vez. Una palabra de Dios me dijo que aunque caiga 7 veces me voy a levantar. Una palabra de Dios me dijo que aunque fuera torpe en el trasegar de un camino, aunque por mi torpeza pudiera desviarme, nunca podré desviarme porque el camino y la naturaleza en la que estoy, una palabra de Dios me dijo que aunque fuere torpe, nunca me apartaré del camino. Nací para este camino. Nací para servirle a mi Dios. Nací para adorar a mi Dios. Nací para seguir al Señor. Nací para apoyar esta maravillosa obra del Señor. Nací para estar conectado al Espíritu de la palabra. Nací para ser lo que Dios dijo que yo soy, porque nací con el borrador, con el borrador efectivo para borrar todas aquellas palabras mentirosas que el diablo alguna vez siempre o alguna vez y siempre está escribiendo contra mí, contra mis hijos. Yo en esta hora digo que el borrador se activa para borrar la historia contra mis hijos, contra mi esposa, mi esposo, mi hogar, mis finanzas, mi vida. Porque una palabra de Dios me dijo: yo soy el que borra todas tus iniquidades. Una palabra de Dios me dijo que soy un hijo y que como hijo Dios cuida de mí y cuida de mi generación. Es saber que estamos en el dicho de una palabra de Dios, y esa es nuestra garantía. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y número 5, Jesús se levantó. Jesús se levantó para reprender la tempestad en el momento preciso. Los tiempos de Dios son la precisión del tiempo. Poderoso. Dios no está fuera del tiempo. Tú puedes, yo, cualquier ser humano puede estar fuera del tiempo, pero Dios no. Dios está en el tiempo preciso de lo que marcó su voluntad. Y por eso usted levanta las manos y dice: por eso yo espero. Porque mi Dios está en el tiempo preciso de su voluntad. Por eso yo espero en Él. Y se levantó para traer la bonanza. Porque la bonanza va a llegar. Porque el descanso absoluto va a llegar. Porque la manifestación de ver va a llegar. Lo vas a ver y lo vas a vivir. Qué poderoso. Tenemos que entender que las aflicciones de la vida no se pueden evitar. Por eso tienes que conecta tu espíritu a la paz de Dios. Esto es fe total. Hay cosas que no vas a poder evitar. Hay cosas que no vas a poder evitar como antes lo expresé. Yo necesito es estar conectado a la paz de Dios. ¿Y sabe qué es la paz de Dios? Fe total. Fe total en Dios.
Fe total en la palabra. Fe total en lo que Dios ha dicho. Fe total. Puedo vivir en la tranquilidad de mis días por la fe total que está operando en mí. Yo declaro ahora mismo en el nombre poderoso del Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que se activa en tu vida una fe total, que es la fe del testimonio de la paz. La Biblia dice en Juan capítulo 16, el verso 33, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para qué es este mensaje? Para que usted tenga paz y pueda descansar en medio de cualquier tormenta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he dicho para que ustedes puedan descansar en medio de las tormentas. Porque las tormentas es el espacio, y esto es poderoso, las tormentas es el espacio divino para adorar. Levanta tus manos y adora al Rey. Las tormentas es el momento de Dios en mi momento. Es el momento revelado de Dios para mi momento de darle gracias. Levanta las manos y darle gracias. Porque cuando tú estás haciendo eso, estás transmitiendo a la atmósfera visible espiritual de los demonios que tú tienes paz en medio de las tormentas. Le estás enviando un mensaje a tu atmósfera que todo está bien, porque Dios ha dicho que todo está bien. Que todo está bien porque Dios ha dicho que todo está bien, que todo estará bien. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Significa que vamos a tener aflicción en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la victoria de Cristo es el vehículo en el que voy montado. La victoria de Cristo es el lugar donde fui colocado. Hoy la palabra nos recuerda en lo que estamos. Hoy la palabra de Dios nos está recordando dónde estamos y lo que viene, lo grande y maravilloso que viene. Porque aunque las cosas se pusieran más difíciles de las que están, el peligro no son las cosas. El peligro es perder la fe. Pero no la fe cualquiera, no la fe tisbi, sino la fe emuná, que es la fe real, la fe en la palabra, la fe en Dios. La fe emuná es la verdadera fe de Dios, la fe en Dios. La conexión con el espíritu de la humillación es tu escuela de aprendizaje. ¿Cómo empiezo a conocer cómo descansar en la tormenta? Cuando me conecto con el espíritu de la humillación. No con el espíritu de ser humillado por el hombre o por la circunstancia, sino que me conecto con el espíritu de la humillación ante Dios. Porque la humillación ante Dios te da la habilidad. Oye bien esto. La humillación ante Dios te da la habilidad de tener la dignidad de estar de pie ante los hombres. Porque cuando te humillas, Dios te exalta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Por eso dice en Juan capítulo 14, el verso 26. Mas el Consolador,
el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La memoria de la palabra está, y esto es poderoso, la memoria de la palabra está en la intervención constante del Espíritu Santo. Por eso mantén una comunión con Él permanentemente. Cuando el Espíritu Santo viene, Él os recordará todas las cosas. Y tener la memoria de todas las cosas es sentirse un hombre rico, es sentirse un hombre bendecido, sentirse un hombre afortunado. Nosotros a veces nos sentimos mal porque perdemos la memoria de las cosas que Dios nos ha dicho, la memoria de las cosas que Dios ha hecho, la memoria de tantos milagros y tantas maravillas que hemos vivido a través de este transitar espiritual, de este transitar por este camino cristiano. Cuando se pierde la memoria, pierdes el poder consciente de lo que tienes. Tremendo eso. El poder consciente de lo que tienes. Dame memoria, Señor. Dame memoria constante por tu palabra, para que tu palabra siempre esté presente. Ven, amado Espíritu Santo, y lléname. Ven, amado Espíritu Santo, y posa sobre mí. Ven, amado Espíritu Santo, y guíame. Ven, amado Espíritu Santo, y dirígeme. Que tu consuelo no esté en otro lugar ni con otra persona. Que tu consuelo esté con el Espíritu Santo de Dios. Allí es donde, delante de Él, es donde descargo todas mis preocupaciones. Los mejores momentos es el testimonio de mi vida. Los mejores momentos de mi vida son la experiencia con Él. Porque cuando salgo de esos momentos de intimidad con Él, siento la paz, aunque la tormenta esté allí. No tengo temor alguno. No tengo temor de ningún tipo. Cuando estoy descansando en la intimidad con el Espíritu Santo, Él me da la seguridad. Y quiero rápidamente esbozar cómo descansar en una ruta divina. Cómo descansar. Cómo descansar. Es una ruta divina que hay que conocer. Cómo descansar en medio de la tormenta. Es una ruta divina que tú tienes que conocer. Número 1. Conoce el lugar. Conoce el lugar. Hay un lugar para descansar. Conoce el lugar. Esto es el altar. Y la persona, conoce el lugar y la persona a donde debe ir, donde debes ir. Esto es Jesús. En la revelación de su obra. Oh, póngale cuidado a esto tan poderoso. Lo primero que tú tienes que hacer es conocer el lugar a donde ir. Cuando las tormentas arrecian, el lugar para ir, el lugar que me llama, el lugar que me invita, se llama altar. Esto es tiempo de oración con Dios. Ya aprendimos que cuando entramos en el ámbito de la oración tenemos que entrar en la simetría espiritual con la fe a ese mismo nivel. Y ahí en el altar es el lugar donde se manifiesta el bálsamo. El altar es el lugar donde se multiplican las fuerzas. El lugar es el altar del descubrimiento, y esto es poderoso, del descubrimiento, cómo ser más fuerte y cómo resistir.
y vencer. Cuando aprendemos a ir a Jesús en la revelación, y esto es poderoso, quiero que usted lo coja si puede, en la revelación del Espíritu de su obra. Cuando yo voy a Jesús, voy en la revelación del Espíritu de su obra. ¿Cuál fue la obra que Jesús hizo? La obra que Jesús hizo en todas las áreas de nuestra vida tiene una sola conclusión, y es: consumado es. Está hecho. Por eso les decía inicialmente que nuestro temor no es por las cosas que nos pasan. Nuestro temor es porque te mantengas en la fe. Porque el diablo sabe que donde hay fe está marcado para las circunstancias del momento derrota. Y esto es tremendo. El diablo sabe que donde hay fe no hay nada que hacer, aunque te ruja como un león. El diablo sabe que donde hay fe tienes el poder de revertir cualquier diagnóstico que sea, o cualquier sentencia, o cualquier palabra. Cuando hay fe, se apaga cualquier dardo. Satanás estaba contando con hacer un incendio en tu vida, pero no se dio cuenta que tú tenías el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno, el escudo de la fe. Creo, allí no habrá incendio, allí no habrá muerte, allí no habrá destrucción, allí ese diagnóstico se va a cambiar. Porque he venido a Jesús en la revelación de su obra. Y si Jesús hizo lo que hizo, que fue el mayor sacrificio manifiesto en la humanidad, el mayor testimonio de amor es el testimonio de Jesús, que no puede hacer Él por ti y por mí. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 33, que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él? Con Él. Es en su obra, es en la revelación. En esa partecita pudiera demorarme horas y quizás varios mensajes, pero ojalá si usted pueda conectarse en el espíritu poderoso de esta palabra. ¿Cómo no nos dará con Él? Con Él es en su obra todas las cosas, todas las cosas. Lo que pasa es que las cosas tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios, alineadas al propósito de Dios. Cuando tú pides cosas para ti, pero dejas de lado la voluntad de Dios, dejas de lado el agradar a Dios, dejas de lado el querer glorificar a Dios por las cosas que Él te va a dar también, entonces ellas no llegan, se escapan de ti. Porque Dios hace para glorificarse a sí mismo. Dios no y esto es poderoso, Dios no glorifica la necesidad del hombre. Dios glorifica su plan en el hombre. Es el plan de Dios el que glorifica. Y cuando Él se manifiesta es para glorificar su plan, para que su plan sea ejecutado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Está aprendiendo algo hoy? Qué poderosa palabra. Dice Efesios capítulo 1, el verso número 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir
Ese es el plan de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Cristo ya ha sido reunido. Todo lo que usted necesita, lo que yo necesito en el día a día, lo que voy a necesitar dentro de 3, 4, 5 años, en los años de mi vida, todo está reunido, implícito en Cristo Jesús. Por eso tengo que ir a Él. Mi súplica no es al hombre, no puede ser al hombre. Tu súplica no puede ser a los sentimientos, tu súplica tiene que ser a Jesús, porque de Él recibes las mejores cosas. Cuando tu súplica es a los sentimientos, escucha bien esto, vas a recibir la vergüenza, vas a recibir el menosprecio, vas a ser pisoteado y pisoteada. Cuando tu súplica es hacia los sentimientos, vas a ser humillado, vas a ser escarnecido. Pero cuando tu súplica sabes a dónde ir y vas a Jesús, Jesús se va a mostrar en ti como se mostró en la realización de sus obras. Y no solamente en sus obras, sino que sus obras se manifestarán en ti. Qué tremendo eso. Cómo descansar es una ruta divina que hay que conocer. Punto número 2. Escucha esto, toda aflicción o prueba o proceso tiene fecha de caducidad y decreto de respuesta. ¡Ay, poder de Dios! Toda aflicción o prueba o proceso, aflicción, prueba o proceso, tiene fecha de caducidad y decreto de respuesta. O sea, el final de esto que estás viendo es un hecho. Y el decreto de la respuesta de lo que estás pidiendo en el Señor también es una verdad. Por eso dice la escritura en el libro de Oseas, qué tremendo es la poderosa y potente palabra de Dios. Oseas capítulo 2, verso 21 y 22. Mira lo que dice Oseas capítulo 21 y 22. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo. Cuando habla de tierra se refiere al hombre, al ser humano. Y la tierra responderá al trigo. Significa que hay comida, trigo, palabra, revelación. Y al vino significa que dentro del estado de la respuesta tú vas a responder al trigo. Esto es una conexión profunda con la palabra. La palabra va a venir y tú vas a responder en el espíritu de la revelación. Yo no sé si usted está siguiendo esto tan tremendo. Y al vino, la revelación, la manifestación del Espíritu. Necesitamos un pueblo que responda al vino de la unción del Espíritu Santo. Un pueblo sediento, un pueblo que le diga, Señor, lléname de tu unción, dame tu unción. Que allí donde está la presencia misma del Espíritu Santo comience a fluir en tu vida. Llénate del vino de Dios, de tal manera que hoy puedas beber tanto de ese vino maravilloso que cuando termine este mensaje, tú te encuentres totalmente ebrio
ebrio, y como dice el libro de Proverbios, tomen y olvídense de sus necesidades y de sus miserias, no se acuerden. Necesito beber del Señor, necesito beber del vino del Espíritu Santo, necesito que el Espíritu Santo venga sobre mí, necesito que el Espíritu Santo me llena esas vidas, llena esos hogares, llena esas casas, llena ese hombre y esa mujer que está con sus manos levantadas, con su rostro en el piso, con su cuerpo postrado. Señor, tócale ahora mismo, Señor, porque dice la Escritura, la tierra responderá. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está demandando de su pueblo, que su pueblo responda al vino de su presencia. Nos hemos olvidado, iglesia. Vamos a responder en esta hora al vino de Dios que está viniendo. Dile, Señor, lléname. Quiero de ese vino espiritual, quiero de ese vino del Espíritu. Amado Espíritu Santo, te quiero a ti, te deseo, te anhelo, Espíritu Santo. La tierra responderá al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está la gente que está respondiendo a esta hora de unción? ¿Dónde está la gente que está respondiendo a esta hora de llenura espiritual? ¿Dónde está la gente que quiere responder al derramamiento del Espíritu Santo en su vida? Levante sus manos y adore al Señor. Yo siento la gloria del Señor aquí. Yo siento la gloria del Señor aquí. Tengo que parar. Alabado sea el nombre del Señor, pero siento la gloria del Señor aquí, que el poder, oh raso, presambras allá, Espíritu Santo, desciende, Señor. Trae, Señor, la atmósfera de paz sobre tu pueblo, porque aunque los días son malos, Señor, no vivimos en los días de las tormentas, Señor. Vivimos en los días de descansar en ti a pesar de la tormenta. Señor, vivimos en los días de la fe en ti, Señor. Vivimos en los días de la esencia de tu palabra. Amado Padre Celestial, yo les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y declaro sobre cada uno de ustedes la presencia y la gloria del Señor. Fluye, Espíritu Santo, sobre cada hogar. Amado Dios, oh Dios mío, estoy sintiendo, hay una atmósfera que está entrando tremendamente en los hogares. Hay una paz tan sobrenatural. Está hecho, hija, hijo, está hecho. Deja que el Espíritu Santo emerja en ti, te fluya poderosamente, fluye más, adore, levante sus manos y adore, póstrese si es necesario, comience a hablar las lenguas del Espíritu. La presencia poderosa del Señor está aquí. Hay una gloria tremenda porque mi pueblo experimentará la paz en medio de esta tormenta, porque está hecho, hijo, hija, está hecho. Se cambió el diagnóstico y se revirtieron los decretos. Todo está a tu favor. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Les amo profundamente y pronto estaremos juntos. Que la paz sobrenatural de esta hora emerja, invada los hogares. En el nombre de Jesús, les amo profundamente. Amén y amén. Siga adorando al Señor en esta atmósfera sobrenatural. Que los milagros de Dios, las sanidades y las maravillas se manifiesten ahora en su pueblo. Vive la paz, la atmósfera de la paz de lo que ya está hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.